Tiene la palabra el miembro informante del despacho de la comisión, el diputado Augusto Bayos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, viene a tratamiento de este cuerpo un proyecto de ley vinculado a las inhabilidades que se plantean para el ejercicio de la función pública. Quiero aclarar que la transparencia en la función pública es un desvelo desde hace mucho tiempo, y más allá de algunas características, digamos, que me permito calificarlas como rimbombantes en su denominación, en el año 2009 la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ya había visualizado esta cuestión. Ciertamente que nos enfrentábamos a un criterio jurisprudencial surgido de la propia Constitución Nacional y por supuesto de cada una de las constituciones provinciales, vinculado a la no restricción, cumpliendo los requisitos, por una persecución penal determinada. Y llegamos hasta, para concluir en síntesis, independientemente de lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla de sentencia emitida por un juez competente, que la sentencia firme era el requisito o el impedimento para el ejercicio de la función pública. Ahora bien, distintos fallos que fueron haciendo jurisprudencia, uno en el año 2003, luego modificado posteriormente por la misma Cámara Nacional Electoral, pone en colisión, además de los requisitos formales para el ejercicio del voto pasivo, la cuestión de la idoneidad. ¿Qué es lo que significó el impedimento de la candidatura de Romero Feris, oportunamente como candidato a senador nacional? Posteriormente, y profundizando esa jurisprudencia, la Cámara Nacional Electoral emite un fallo en atención a la candidatura ofrecida por el expresidente Carlos Saúl Menem, donde aparece el requisito de el doble conforme o la doble instancia. Ahora bien, hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deja sin efecto aquella, pero por una cuestión formal, en el recurso de queja que había llegado a debate y a decisión de la Suprema Corte, no en el fondo de la cuestión, que la misma Suprema Corte de Justicia hace una salvedad en sus considerandos sobre la profundización o no de la cuestión de fondo. Pero la verdad que me llama poderosamente la atención las distintas manifestaciones públicas existentes respecto a estas inhabilidades, porque no hay un solo proyecto de ley, ley aprobada, resolución, manual, menú, nada que tenga otro nombre que no sea inhabilidades, porque no es más que esto. Digo que me llama la atención, y por eso por ahí personalmente decía que cuando hay que tratar alguna cuestión de esta envergadura debíamos ser un poco más serios. Por ejemplo, si hablo de la corrupción del Estado, el Estado no es un solo poder, no es un solo segmento, el eleccionario. El Estado son todos los poderes. Expresiones públicas como, por ejemplo,
Silvia Lospenato, la primera en impulsar este proyecto, explicó que la iniciativa apunta a bloquear el acceso a los cargos públicos electivos de los candidatos que tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción. Hasta acá venimos de acuerdo. El problema es el siguiente. El proyecto de la diputada nacional Lospenato nada dice de eso. Ni de primera instancia, ni de segunda instancia. Solamente manifiesta en su proyecto la declaración jurada de los candidatos o precandidatos a cargos electivos, además de la declaración jurada de respetar la plataforma electoral, etcétera. Es una declaración jurada. No puedo decir otra cosa que esto es solamente publicalería. Porque cada candidato, ellos en el Congreso de la Nación legislan para cuestiones nacionales, elecciones nacionales. Yo no creo que la diputada Lospenato no sepa, pero algún colega de este cuerpo sabe que en cada presentación de candidaturas nacionales se debe presentar el certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación. Una cosa parecida a esta, que me demoré 48 horas en conseguirlo. Esto es lo que requiere la normativa electoral. Por lo tanto, este proyecto de ley no me dice absolutamente nada, ni más ni menos, de lo que ya estaba vigente. La diputada Brenda Liz Austin, que el primer proyecto lo presentó en el año 2019, plantea quienes hubieran sido condenados en primera instancia. Bueno, parece que el cúmulo de antecedentes jurisprudenciales en la materia no había llegado a su poder, o que trato de no ser mal pensado y ser excesivamente inocente, estábamos encaminados en un proceso electoral donde todavía no había cambiado el poder en la nación, el poder ejecutivo precisamente, y por ahí algún candidato o candidata se veía impedida porque rápidamente encontraron una condena en primera instancia. Claro, después las cosas cambiaron. No vaya a ser cosa que lo de la primera instancia nos caiga encima a nosotros, y rápidamente empezaron a promocionar la segunda instancia. A punto tal que un proyecto presentado en esta Cámara, solamente restringido, vuelvo a repetir, a las candidaturas, hablaba de primera instancia también. Es decir, la copia impensada, irrazonada, de lo que se iba dando en el orden nacional. Tengo varios proyectos que se presentaron en el orden nacional, no los quiero aburrir, pero están todos en la misma sintonía. Presentado por el diputado Heinz, el diputado Silvia Lospenato, que ya la nombré, Campagnoli, Ferraro, Bambilla, Antonio Sánchez, Carolina Caseta,
Alejandro Finochetto, Tetaz, etcétera, Ocaña, entre otros. Pero este me resultó demasiado curioso. Alberto Acef, Virginia Cornejo, Matías Tezeta, Carlos Zapata, Pablo Torello, Héctor Estefani, etcétera. Incorpórese el inciso H, el artículo que pone en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sentencia. Dice, la presente ley tiene por objeto impedir que las personas condenadas con sentencia firme por delito de corrupción puedan ser precandidatos en elecciones primarias, candidatos en elecciones generales a cargo público electivos nacionales o ser designados para ejercer cargos partidarios. Después me aclara, sentencia. Se entiende por sentencia cuando la sentencia condenatoria ha sido expresamente consentida. B. Cuando ha sido tácitamente consentida por haber dejado correr los plazos previstos por la ley para su impugnación sin que la misma haya sido propuesta. C. Planteada la impugnación. C1. Cuando la misma es declarada inadmisible por el ACUO, cuando es pronunciada la sentencia de casación de inadmisibilidad o de rechazo de recurso extraordinario. No sirve para nada este proyecto. Me está diciendo lo que es la sentencia firme. Ya sabemos lo que es la sentencia firme. Es decir, me está diciendo lo mismo que la ley madre nacional o provincial, lo sabemos, una sentencia firme. Acá lo que estamos es avanzando sobre una inhabilitación en conjunción, como dijo la Cámara Nacional, con aquello que es la idoneidad para representar un cargo. Pero esto es solamente para la tribuna. Ahora bien, en otras provincias que han aprobado las inhabilidades, la han aprobado con ese sesgo de entender al Estado solamente como quienes lo representan a través de las elecciones, es decir, candidatos o precandidatos. Ustedes saben, y más allá que siempre he ejercido la defensa del Parlamento, porque creo que están todas las voces, todas las expresiones políticas, que el poder del Estado que menos conato de corrupción tiene son las legislaturas, no tienen manejo de los fondos. Porque vuelvo a repetir, vi alguna publicidad que decía para sacar a los corruptos del Estado. Bueno, si hay corruptos en el Estado, están los tribunales para que hagan las denuncias correspondientes. Si vamos a prevenir la llegada de algunos candidatos o funcionarios, y bueno, tenemos que prevenir en todos los estados. Ninguna de las provincias han incorporado en un proyecto de inhabilidad o ley de inhabilidades los otros poderes del Estado. La mayoría creo que son del Juntos por el Cambio las que no lo han aprobado. Nosotros que somos oficialistas, que tratamos de ser un poco más serios, porque cuando hablamos de inhabilidades hablamos en todos los aspectos de la vida institucional, y a lo mejor por ahí a algunos no les gusta, pero incluimos el Poder Ejecutivo, sus funcionarios, los organismos descentralizados, la justicia, el Poder Legislativo, intendentes, concejales, secretarios de los municipios. Y además le declaramos de orden público. Y en la segunda instancia, excepto para el Poder Judicial, que entendemos que en el extremo de la idoneidad resultaría imposible que un magistrado tenga una condena independientemente del resultado, pero como las sentencias se presumen con certeza y ejecutable, me parece
que por la cuestión de idoneidad no podría haber un magistrado que cargue una condena o una sentencia, así sea de primera instancia. Esto es, en síntesis, señora presidenta, las motivaciones que ha tenido el bloque Frente de Todos frente a una pretendida imposición mediática para decirle: nosotros no hacemos proselitismo con las instituciones. Nosotros legislamos realmente al amparo de aquella transparencia sobre las instituciones que habló aquella presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a quienes le querían calzar estos proyectos para impedirle su candidatura, seguramente. Es por eso que traemos este proyecto a consideración de nuestros pares en esta Cámara, que seguramente lo van a aprobar por unanimidad. Muchas gracias, señora presidenta.